Bueno, hola, yo soy Jaime y el día de hoy vamos a ver los phrasal verbs o verbos frasales. Entonces, bueno, ¿qué son los verbos frasales? Bueno, pues los verbos frasales o phrasal verbs son frases completas que, digámoslo así, se entienden como un verbo. O sea, es una frase en realidad, pero que junta tiene la función de un verbo, ¿no? Y ahora, ¿cómo se construyen estos phrasal verbs? Bueno, estos phrasal verbs, verbos frasales, se construyen con los verbos que ustedes ya conocen y aparte se les agrega un adverbio, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, el verbo, lo que sucede es que cuando se le agrega ese adverbio y en un contexto determinado, digámoslo así, que el verbo cambia su significado, ya no significa lo que usualmente significaba, sino que pues pasa a significar otra cosa. Los adverbios más comunes que se usan con estos verbos frasales, los anoté aquí. Son solo algunos, obviamente, hay más, hay algunos que de hecho también se usan, pero que no, pues por cuestiones de espacio y eso no pude anotar. Pero bueno, va a venir una lista con ejemplos de los phrasal verbs, porque no es tan interesante que se aprendan los adverbios por sí mismos, sino más bien que entiendan el concepto en conjunto, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos for, que significa para en español, ¿no? Y su, bueno, tenemos down, que significa abajo. Tenemos up, que significa arriba. Atrás, que significa... Ah, bueno, no, back, que significa atrás. Out, que significa afuera. Along, que significa al lado o junto, ¿no? Y luego off, que significa apagado. Bueno, antes de continuar es muy importante explicar qué es el concepto de intransitivo o transitivo. Este concepto de transitividad o intransitividad es aplicable para todos los verbos, independientemente de si son frasales o no frasales, pero va a ser particularmente importante explicarlos para los frasales, porque, digámoslo así, que los verbos transitivos frasales o phrasal verbs, transitive phrasal verbs, tienen ciertas características y los intransitive phrasal verbs tienen otras características. Muy bien, entonces, ¿qué es transitivo y qué es intransitivo? Bueno, para los verbos, transitivo significa que, o bueno, un verbo transitivo es aquel que requiere de un objeto sobre el cual realizar la acción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros hablamos en español, nosotros, por ejemplo, decimos, no, pues recoger, ¿no? Es un verbo. Y digámoslo así, que recoger requiere de un objeto para que sea una idea completa. Por ejemplo, yo recogí la bicicleta o yo recogí el paquete, ¿no? Entonces, el paquete es ese objeto sobre el que realizo yo la acción de recoger, ¿no? Entonces, yo recojo el paquete, ¿no? Y justo ese es el ejemplo que tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, el verbo frasal que corresponde a recoger sería pick up, ¿no? Y es transitivo, ¿no? Entonces, usualmente los verbos transitivos van a tener la característica de que son separables. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo separar el verbo del adverbio, del que usualmente van juntos, ¿no? Pero sigue teniendo el mismo significado. Sé que es un poco complejo, pero bueno, se van a dar cuenta aquí con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, I need to pick up my package. I need to, eso completo es yo necesito. No, ahora, ¿qué necesitas? Luego pick up es recoger y my package es mi paquete, ¿no? Entonces, completa la frase sería yo necesito recoger mi paquete. Eso es cuando el verbo está junto, pick up está junto, ¿no? Pero se puede separar. ¿Cómo se separa?
usualmente se pone el objeto del que estamos hablando, como es un verbo transitivo, estamos hablando necesariamente también de un objeto sobre el que se realiza esa acción, ¿no? Y se pone entre el verbo y la partícula adverbial o el adverbio, ¿no? Este, ¿Cómo se vería? Sería I need to pick my package up, ¿no? Yo necesito recoger mi paquete. Aquí el asunto es que no cambió el significado, sigue siendo la misma frase, solo que, digámoslo así, en una el verbo, el phrasal verb está separado y en la otra está junto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los intransitivos? Bueno, los intransitivos, al contrario de los transitivos, no requieren de un objeto posible, ¿no? Eh, Ahora, algo que les tengo que mencionar desde ya es que la mayoría de los verbos phrasal verbs tienen una o más significados, uno o más interpretaciones, ¿no? Y eso depende solamente del contexto, ¿no? Por ejemplo, picking up también significa mejorando o mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser business is picking up, que significa el negocio está mejorando. En este sentido, mejorar en realidad no es una acción que requiera de un objeto, ¿no? Porque el objeto del que hablamos es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, business, el negocio, ¿no? Ese es mi sujeto y al mismo tiempo es el objeto de la acción. Entonces no requiere en realidad de un objeto, es el mismo, ¿no? Entonces, como no requiere de un objeto, pues en realidad estas formas o estos verbos intransitivos no pueden ser separados, o sea, porque pues no hay ningún objeto que poner en medio, ¿no? Usualmente lo que hacíamos era que teníamos el verbo eh, y podíamos tenerlo junto, ¿no? Como pick up, y teníamos otra opción que era tener el verbo y separarlo en la partícula de verbo y adverbio y poner ahí en medio el objeto sobre el que se realizaba la acción, ¿no? Por ejemplo, pick my package up, ¿no? Que ya está ahí el objeto adentro, ¿no? La otra opción, o bueno, no, el otro caso, que es de los verbos intransitivos, pues como no tienen un objeto al que se refieran o sobre el que se realice esa acción, pues ya no pueden ser separados, ¿no? Como es este caso. Ahora, bueno, aquí viene una sección grandísima, o bueno, no tan grande, pero sí bastante amplia, acerca de ejemplos. Eh, estos phrasal verbs en realidad son un montón y hay listas en internet de 300 verbos, 400 verbos y en realidad no hay una forma científica o bueno, no hay una forma de derivar. Si tú conoces el verbo y tú conoces el adverbio, no hay una forma de derivar exactamente qué significa la unión de ellos dos, ¿no? En el phrasal verb o en el verbo frasal. Es muy complejo y de hecho muchos de los phrasal verbs tienen muchos significados, lo que lo hace todavía más complejo, ¿no? No solo eso, sino que hay unos phrasal verbs que pueden ser transitivos si se usan en un sentido y phrasal verbs que son intransitivos si se usan en otro sentido. Por ejemplo, el ejemplo que les puse antes, el de pick up. Pick up como recoger es transitivo y entonces lo puedo separar. Y pick up como mejorando es intransitivo y entonces no lo puedo separar. Y bueno, entonces en realidad sí es complicado. Aquí vamos a revisar solo dos secciones de ejemplos, que en realidad o sea, son como 6 verbos en total los que vamos a ver, pero, o sea, varios usos, ¿no? Lo que sí es que desde ya les digo que va a ser imposible revisar todos los phrasal verbs, no vamos a alcanzar a revisar muchos, de hecho casi ninguno, ¿no? Entonces, les voy a mandar un link a una página que tiene como los phrasal verbs más importantes. Es una página que es
No son tantos tampoco en esa página, pero sí son los más importantes, son los que usualmente se escuchan en el habla cotidiana. Entonces, les voy a mandar ese link para que revisen la página. Y bueno, empecemos con los ejemplos. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. El primero que vamos a revisar es to ask for o ask for, ¿no? Ask for puede tener dos significados. Puede significar pedir o buscarse, ¿no? Ese buscarse es en sentido negativo. Entonces, por ejemplo, para pedir puedo usarlo en una frase como Can I ask you for a favor? Que significa te puedo pedir un favor, ¿no? Eh, y ese ask you y for, si se dan cuenta, está separado, ¿no? O sea, y esto es porque en este caso es un verbo transitivo, tiene un objeto y entonces el objeto sobre el que se realiza la acción eres tú, ¿no? O you, y entonces separo el ask del for, ¿no? Ahora, con buscarse, puedo usarlo en una frase como If you do it, you are asking for trouble. Que significa si lo haces, if you do it, you are asking, tú estás buscándote, trouble, you are asking for, estás buscándote, y luego trouble, problemas, ¿no? En este caso es intransitivo. Ahora, get out. Get out puede significar varias cosas. Tiene tres significados principales: salir o irse, quitar o escabullirse. Acerca de salir o irse, bueno, este puede ser usado para carros, así de, bueno, salí del carro o me bajé del carro, ¿no? O de lugares, ¿no? Y me salí de la casa o me salí de aquí, ¿no? Este, y puede usarse en una frase como I am getting out of here. Si se dan cuenta, ese getting out, que es salir o irse, pues no necesita de un objeto, entonces pues no es separable, ¿no? Ahora, quitar. Quitar puede ser usado en una frase como I can get that stain of my dress out, ¿sí? Que significa yo no puedo quitar esa mancha del vestido, ¿no? Y en ese sentido, si se dan cuenta, ese quitar, pues sí se realiza sobre un objeto, que es la mancha, ¿no? Entonces, el verbo es separable y puedo separarlo en get y out. En este caso, si se dan cuenta, sería el objeto sería la mancha del vestido, ¿no? Y entonces por eso es que queda adentro todo eso y luego, bueno, queda separado get y out, ¿no? Y luego escabullirse es igual intransitivo, ¿no? Porque digamos así, el que se escabulle soy yo, ¿no? Pero, o sea, no hay un objeto sobre el cual aplicar esa acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la oración How can I get out of going to work today, ¿no? Que significa, ¿cómo puedo yo escabullirme del trabajo hoy, ¿no? Ahora, to look up. To look up es un verbo que tiene muchos significados. Aquí solo puse tres, pero son los principales, ¿no? Y bueno, está como buscar, está como admirar o respetar y mirar hacia arriba. Entonces, el ejemplo de buscar sería Can you help me to look my keys up? Si se dan cuenta, aquí igual se puede separar el verbo porque bueno, lo que estoy buscando son unas llaves, entonces el objeto sobre el que realizo la acción es eso, ¿no? Entonces lo separo en look my keys es el objeto y up que sería la parte del adverbio. Bueno, el segundo uso es admirar, que puede ser usado por ejemplo con she looks up to the tennis players.
que significa ella admira a los jugadores de tenis. En este caso no es separable. Y por último, mejorar, que puede ser usado como things are looking up for me, que bueno, ya habíamos visto que mejorar no es un verbo que es intransitivo y por tanto pues no podemos separarlo, ¿no? Ahora, ejemplos parte 2. Bueno, el primer ejemplo que vamos a revisar en esta parte es to look forward to, que forward to es esperar, ¿no? Entonces, esperar es un verbo transitivo, es decir, cuando yo espero algo, ¿no? Entonces, digámoslo así, si hay un objeto sobre el que realizo esa acción. Entonces, como ejemplo tenemos we are looking forward to your visit. Eh, y entonces aquí podríamos separarlo, pero bueno. Ahora tenemos to make up. Ahora, make up tiene tres significados principales. Puede ser inventar, reconciliarse o constituir. Como inventar es un verbo transitivo y puede separarse. Tenemos you always make stuff like that up, ¿no? Que significa tú siempre te inventas cosas como esas. Ahora, reconciliarse, que sería we had an argument, but we already made up, que significa nosotros tuvimos una discusión y bueno, pero ya nos reconciliamos, ¿no? En este sentido es inseparable. Y tenemos constituir, que bueno, tenemos como ejemplo the Congress is made up by many politicians, que significa el Congreso está constituido por muchos políticos, ¿no? Luego tenemos como ejemplo to put on, que significa ponerse, y en este sentido es ponerse ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es she always puts that dress on, es transitivo, o sea, lo podemos separar. Y este de she always puts that dress on significa ella siempre se pone ese vestido, ¿no? Y luego to show off significa presumir. Este, y por ejemplo tenemos we know you won, stop showing up. En este caso no es separable y bueno, la frase significa bueno, nosotros sabemos que ganaste, deja de presumir, ¿no? Y bueno, ahora la actividad. La actividad va a ser... les voy a mandar el link de la página que les digo que tiene como los verbos más importantes. Pueden usar los que vimos aquí. Hay look up, es el único que no viene en esa lista. Pero bueno, pueden usar estos ejemplos o los que les mande de la lista y hacer o algunos que ustedes conozcan, hacer 10 oraciones con 10 verbos frasales diferentes, ¿no? Lo que les sugiero aquí es que traten de notar o traten de pensar si pueden separar el verbo o no. Eso muchas veces ayuda. Ese es solo un consejo. Y bueno, eso es todo por esta clase y bueno, nos vemos en la siguiente.